Hola, buen día. Mi nombre es Luis Lasda, pertenezco al grupo ITA número 60 y voy a proceder a dar lectura a la tarea número 10, la cual es arreglos. Su instrucciones describe las características, restricciones y elementos de los arreglos de datos en LabVIEW y el procedimiento para su creación y dimensionamiento. Algunas veces es benéfico agrupar datos relacionados. Use arreglos y clúster para agrupar datos relacionados en LabVIEW. Los arreglos combinan puntos de datos del mismo tipo de datos en una estructura de datos. Un arreglo consiste de elementos y dimensiones. Los elementos son los puntos de datos que componen el arreglo. Un arreglo puede tener una o más dimensiones y tantas como 2 a la 31 menos 1 por dimensión, si la memoria lo permite. Puede construir arreglos de tipos de datos numéricos, booleano, paths, cadena de caracteres, forma de onda y clúster. Considere usar arreglos cuando trabaje con una colección de puntos de datos similares cuando realice cálculos repetitivos. Los arreglos son ideales para almacenar datos que colecta desde formas de onda o datos generados en ciclos, donde cada iteración de un ciclo produce un elemento del arreglo. Como nota, los índices desde cero de arreglo en LabVIEW están basados en cero. El índice del primer elemento en el arreglo, sin importar su dimensión, es cero. Los elementos de arreglo en LabVIEW son ordenados. Un arreglo utiliza un índice, así usted puede tener acceso fácilmente a cualquier elemento en particular. Crear controles e indicadores tipo arreglo. Creo un control o indicador tipo arreglo en el panel frontal al añadir una estructura de arreglo al panel frontal y arrastrar un objeto de datos o elemento, como un control numérico o de cadena de caracteres, a la estructura del arreglo. Si intenta arrastrar un control inválido o indicador en la estructura del arreglo, no podrá colocar el control o indicador en la estructura del arreglo. Debe insertar un objeto en la estructura del arreglo antes de usar el arreglo en el diagrama de bloques. De lo contrario, la terminal del arreglo aparece en negro con un paréntesis vacío y no tiene tipo de datos asociados. Arreglos en dos dimensiones. Los elementos anteriores usan arreglos en 1D. Un arreglo en 2D almacena elementos en una cuadrícula. Requiere un índice de columna y un índice de fila para ubicar un elemento, ambos basados en cero. Para añadir un arreglo multidimensional al panel frontal, hacer clic con botón derecho en la imagen del índice y seleccione Añadir dimensión del menú de accesos directos. También puede cambiar el tamaño de la imagen índice del arreglo hasta que obtenga la cantidad exacta de dimensiones que desea. Iniciar arreglos. Puede iniciar un arreglo o dejarlo sin inicializar cuando un arreglo es iniciado. Usted define el número de elementos en cada dimensión y el contenido de cada elemento. Un arreglo sin inicializar contiene un número fijo de dimensiones, pero no elementos. En un arreglo en 2D, después de que inició un elemento, cualquier elemento no iniciado en esa columna y en columnas previas es iniciado y publicado con el valor predeterminado para el tipo de datos. Crear constantes de arreglo. Puede usar constantes de arreglo para almacenar datos constantes o como un punto de comparación con otros arreglos. 1. Haga clic derecho en el diagrama de bloques para ver la paleta de funciones. 2. En la paleta de funciones, vaya a Programming, Array y arrastre el Array Constant al diagrama de bloques. 3. En la paleta funciones, vaya a Programming, Numeric y arrastre y suelte la Numeric Constant dentro de la estructura de la constante del arreglo. 4. Cambie el tamaño de la constante del arreglo e inicialice algunos de los elementos. Entradas, salidas de arreglo. Si conecta un arreglo como una entrada a un ciclo for, LabVIEW brinda la opción de configurar automáticamente el terminal de conteo del ciclo for al tamaño del arreglo usando la función de autoindexación. Puede habilitar o deshabilitar la opción de autoindexing haciendo clic derecho en el túnel del ciclo conectado al arreglo y seleccionando habilitar índices, deshabilitar índices.
Si habilita autoindexing, cada iteración del ciclo for pasa al elemento correspondiente del arreglo. Cuando conecta un valor como la salida en el ciclo for, habilitar autoindexing genera un arreglo. El arreglo tiene el mismo tamaño que el número de iteraciones ejecutadas por el ciclo for y contiene los valores de la salida del ciclo for. Como número 1, creo un nuevo BI, vaya a File y un nuevo BI. 2. Cree e inicialice dos constantes de arreglo 1D que contengan 6 elementos numéricos en el diagrama de bloques, similar a las constantes del arreglo que se muestra a continuación, la cual es algo parecido así. 3. Creo un arreglo 1D de indicadores numéricos en el panel frontal. Cambio el tipo numérico a un entero de 32 bits. Haga clic derecho en el arreglo y seleccione la representación I32. 4. Creo un ciclo for en el diagrama de bloques y coloque una función add adentro del ciclo for. 5. Conecte una de las constantes del arreglo al ciclo y conéctela a la terminal y de la función add. 6. Conecte la otra constante del arreglo al ciclo for y conéctela a la terminal de salida y de función add. 7. Conecte la terminal de salida a la función add afuera del ciclo for y conéctelo a la terminal de entrada del arreglo de indicadores numéricos. Puede crear un arreglo 2D utilizando ciclos for anidados y autoindexing. El outer for loop crea los elementos en fila y el inner for loop crea los elementos en columna. Bueno, esto es todo por este video. Los vemos después.